Buenos días, estudiantes. En la clase de estudios sociales de hoy vamos a hablar sobre la revolución liberal. Liberales contra conservadores. En las últimas décadas del siglo XIX, el Ecuador estaba dividido entre dos partidos políticos opuestos. Por un lado tenemos los conservadores, que se encontraban mayoritariamente en la sierra, eran terratenientes y tenían el apoyo de la iglesia. Los liberales, que se encontraban en su mayoría en la costa, eran terratenientes y comerciantes, rechazaban la influencia de la iglesia en el gobierno. En 1895, Luis Cordero renunció a la presidencia y entregó el mando al vicepresidente Lucio Salazar. A pesar de ello, las protestas de artesanos, campesinos, intelectuales liberales, sobre todo de los montoneros radicales, fueron muy fuertes. Debido al enojo de los ecuatorianos, el 5 de junio de 1895 se proclamó a Eloy Alfaro como jefe supremo y comenzó la Revolución Liberal, también conocida como la Guerra Civil Ecuatoriana. Primer gobierno de Eloy Alfaro. En 1895 se aprobó la Constitución número 11 del Ecuador y Alfaro fue elegido presidente por un periodo entre 1895 y 1901. En esos años se concentró en reformar el Estado. Inició declarando el laicismo en la educación, lo que significó que las instituciones educativas pasaron a ser manejadas por el Estado y ya no por la Iglesia. También construyó prestigiosos colegios que duran hasta la actualidad. Eliminó tributos que debían pagar los indígenas, permitió que las mujeres pudieran trabajar en instituciones del Estado. Además, continuó con la construcción del ferrocarril andino que uniría Guayaquil y Quito. Segunda presidencia de Eloy Alfaro. El segundo periodo de Alfaro duró entre 1906 y 1911. Aquí se redactó la Constitución número 12 del Ecuador y se declaró definitivamente al Ecuador como un país laico, donde el Estado y la Iglesia debían estar separados. Asimismo, se retiró de las haciendas a las comunidades religiosas mediante la ley de manos muertas. Se eliminó la pena de muerte. Alfaro declaró que la educación sería gratuita. Se proclamó la libertad de pensamiento, prensa y cultos. Las personas podían decir lo que pensaban sin temor a ser castigados. Reconoció nuevos derechos para la mujer, divorciarse por decisión propia o tener propiedades sin ser controladas por un hombre. Su obra más importante fue la construcción del ferrocarril andino, inaugurado el 21 de julio de 1908, con el cual el país quedó unido por un medio de transporte rápido y seguro. El final de la Revolución Liberal. A pesar de su gran obra, Alfaro comenzó a tener muchos opositores. Los conservadores y la Iglesia quedaron muy molestos con los cambios que impuso. El Partido Liberal se separó entre gente que lo apoyaba y quienes no. Incluso mucha gente del pueblo poco a poco dejó de apoyarlo. Carlos Freire Saldumbide, que era amigo de los conservadores, asumió el mando como presidente encargado. Esmeraldas y Guayaquil. Flavio Alfaro, que era sobrino de Eloy Alfaro, y Pedro Montero, amigo de Alfaro, se alzaron en armas para combatir a Freire. Esto desató mucha violencia y muertes en el país. Eloy Alfaro retornó al país en busca de un acuerdo entre todos los bandos para evitar más muertes, pero Freire se negó y atacó con más fuerza. Pedro Montero fue asesinado, Eloy Alfaro y Flavio Alfaro, entre otros dirigentes liberales, fueron apresados en Guayaquil y llevados a la cárcel de Quito, en el propio tren que el viejo luchador construyó para unir el país.
Una vez en Quito, el 28 de enero de 1912, una multitud asaltó la cárcel y asesinó a Alfaro y a sus compañeros. Luego arrastraron sus cuerpos por las calles hasta el Parque El Elegido, donde fueron quemados. A esta terrible acción se la conoce como la hoguera bárbara. La importancia de la revolución liberal y Alfaro. Eloy Alfaro es el responsable de que el Ecuador se haya convertido en un estado moderno y laico, donde se construyeron numerosas obras que mejoraron la vida de las personas, incluyendo el alumbrado público, la luz eléctrica y los primeros hospitales modernos. Fue además un defensor de los derechos de las mujeres y de las personas en general, para que pudieran elegir y vivir en libertad su credo, culto y pensamiento. La historia lo recordará como uno de los más importantes presidentes del Ecuador. Estudiantes, esta ha sido la clase del día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase.